¿Es pecado comer carne de cerdo? ¿Es verdad que alguien que hace esto no será salvo? ¿Qué nos enseña la Biblia? 3 cosas a aclarar antes de leer lo que dice la Biblia. Primero, te invito a ver el video completo antes de que saques tus conclusiones. Segundo, la salvación no depende de comer ciertos alimentos, sino de creer en Jesús. Tercero, la Biblia declara que a Dios no le agrada que nosotros comamos cerdo. Mira lo que dice la Biblia ahora sí. Para poder entender este tema debemos empezar desde el Génesis. Y es que en Génesis capítulo 1 versículo 29, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Dios le dijo que lo que podían comer era frutos, semillas y verduras. Luego, cuando Adán y Eva son sacados del Edén, Dios le dice a estos que lo que podrán comer sería espinos y cardos, es decir, plantas. Si te das cuenta, Dios no le dice a Adán y a Eva que coman ningún tipo de carne, simple y llanamente porque Dios no lo permitía. Resulta que después del diluvio es que Dios le permite a los seres humanos comer carne, pero más adelante hace una lista de aquellos alimentos que podían comer y aquellos alimentos que no. Es aquí donde entra Levítico capítulo 11 versículo 7, donde claramente Dios le prohíbe a las personas comer carne de cerdo. Y Dios no solo lo prohíbe en Levítico, sino también en Isaías capítulo 65 versículo 4. Pero es que alguno dirá, hermano, eso era en el Antiguo Testamento. Pues vamos al Nuevo. Resulta que en Hechos capítulo 10 Dios le muestra una visión a Pedro donde ve un lienzo con toda clase de animales y Dios le dice a Pedro, Pedro, ninguna cosa llames inmunda o impura, mata y come. Este es el versículo que muchos utilizan para decir que sí podemos comer comidas impuras, pero sigue viendo el video. Mira la respuesta que da Pedro en el versículo 14 de Hechos 10 y ten en cuenta que Jesús ya había muerto, es decir, Jesús ya le había dado todas las enseñanzas que ellos debían aprender. Pedro dice, pero Señor, ¿por qué me muestras esta visión? Ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. ¿Cuáles cosas común e inmundas? Pues las mismas que nos menciona Levítico 11. Es decir, hasta aquí Pedro nunca había comido cerdo. Ahora alguno dirá, pero es que hermano, por eso Dios le mandó la visión, para que se comiera su cerdito. Pues mira, el versículo 28 de Hechos 10 nos demuestra que la visión que Dios le mandó a Pedro no trataba de animales, sino de personas. Lo que Dios le quería decir a Pedro es que no hiciera acepción de personas, que le predicara tanto a judíos como a gentiles. Pedro lo entendió así en el versículo 28 de Hechos 10, es decir, después de que Pedro entendió esto, siguió sin comer comidas impuras, porque él entendió que Dios no le había dado el mensaje que muchos enseñan. Algunos citan Mateo capítulo 15 versículo 11 para decir que lo que contamina no es lo que entra por la boca sino lo que sale. Pero nunca leas un texto sin su contexto. Recuerda que aquí están hablando de comer con las manos sucias, no de animales impuros. Cada quien decide qué comer, pero recuerda, Dios y la Biblia no avalan el consumo de cerdo.